Muy bien. Bueno, si están de acuerdo, podemos ir comenzando mientras siguen ingresando el resto de los participantes. Así debatimos, seguimos debatiendo este tema tan interesante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Peli Delgadillo y les doy la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de charlas 2021 organizado por AEXIA, la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino. Les agradecemos al presidente, doctor Sebastián Cancio, y al Colegio de Abogados de Córdoba, y a todos los amigos y colegas que nos acompañan en esta tarde. Les recuerdo que la charla quedará grabada, de modo que pueden verla en nuestro canal de YouTube, al cual les invito a que se suscriban, así como a recorrer nuestras redes sociales y nuestra página web. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la disertación de dos grandes amigos, y ellos son la doctora María Fabiana Compiani, abogada, profesora universitaria, profesora de posgrado de distintas universidades argentinas, presidenta de la Asociación de Derecho del Seguro, Rama Nacional AIDA, vicepresidenta segunda de la Asociación de Dirigentes de Empresa, autora de artículos e investigaciones en derecho de daños del consumidor, de seguros y de nuevas tecnologías. Y el doctor Waldo Sobrino, abogado, doctor en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, profesor adjunto regular de Derecho Civil en la Facultad No me de... interesa. No me interesa. Es aburrido. Bueno, y autor de muchísimas publicaciones y recientemente publicado su libro Contratos, Neurociencias e Inteligencia Artificial, con lo cual seguramente vamos a tener un adelanto de ese gran libro que ya está en el mercado. Y nos van a hablar de inteligencia artificial y seguros, así que todo suyo. Muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos, Leticia, por la presentación y por la invitación a ETSIA. Para nosotros siempre es un gusto compartir con ustedes el estudio del derecho del seguro, y hablo en plural porque hablo también en nombre de AIDA Argentina. La verdad que es un placer saber que hay tantos cultores del derecho del seguro en el país, y que, bueno, contribuimos con un granito de arena a la convocatoria para mayor y más ricos estudios, más profundos estudios sobre el derecho del seguro en nuestro país. Si me permiten, voy a compartir pantalla, y vamos a iniciar una presentación de PowerPoint, porque como decíamos recién digamos, en ese adelanto del debate que tuvimos al inicio, la verdad que la inteligencia artificial no es un futuro en materia de seguro, sino que es un hoy. Y es un hoy con una potencia, con una inserción tal que todos los días tenemos referencias a él, tanto en Argentina como en el mundo, y cada una de esas referencias nos va a ir mostrando los desafíos a los que nos enfrentamos en el derecho de seguros, producto de la inteligencia artificial, de lo que en el mundo del seguro se denomina el InsurTech. Siempre trato, digamos, de contextualizar en el ámbito del seguro cuando hablamos de tecnología, porque hablamos de un ámbito que tiene esta foto a diciembre de 1990, del año 2019. Esto es previo a la pandemia. Y elijo estos números que usted, digamos, está atrasado, porque bueno, nos dan una pauta de cómo estaba el mercado de seguros antes de la pandemia, producto de que seguramente el año pasado y la imagen no sé si está congelada o digamos, o realmente hay una parte del mercado de seguros que quedó afectada realmente por la pandemia. Pero hablamos en aquel momento de 189 aseguradoras, hoy sin duda son más, 17 en seguros de retiro, 34 en vida, 11 en riesgos del trabajo, 5 en transporte público de pasajeros, 122 de ellas que hacen seguros mixtos, de patrimoniales y de personas. Tenemos también 157 compañías en liquidación. Creo que alguna vez hemos hablado de que desde el inicio había más de 900 compañías de seguros autorizadas a operar y que luego se fueron liquidando en forma voluntaria o forzosa. Hablamos de 112 reaseguradoras, 20 de ellas nacionales,
25 intermediarios de reaseguro, a ellos le sumamos los agentes institutorios, los mandatarios de las aseguradoras, 39.000 productores de asesores de seguros, hoy son casi 41.000 o poco más, 760 brokers, sociedades de productores, hay liquidadores de seguros, auditores, sociedades profesionales de auditores de aseguradoras, actuarios. Y si esto fuera poco, las aseguradoras emplean algo así como 32.000 personas. Así que imagínense la extensión que tiene este ámbito de seguro y la cantidad de personas que están abocados a ella. Hablamos de 41 millones de pólizas anuales, repito, números del 2019, 3.700.000 siniestros atendidos por el mercado de seguros, 68% de los seguros patrimoniales están referidos a motos, 4% transporte, público de pasajeros. Fíjense la envergadura que tienen en nuestro mercado 2 seguros obligatorios en el ámbito patrimonial, entre riesgo de trabajo y seguro automotor. Debemos estar cerca del 65-70% del seguro patrimonial en Argentina con 2 seguros obligatorios. A eso le sumamos entonces el riesgo de personas, más de 5.000 millones de pesos emitidos en primas, 2019, y obviamente un resultado técnico que es deficitario, y que es deficitario hace muchos años, pero que se enjuga con un rendimiento económico del dinero de tal envergadura que da una diferencia en el resultado del 15% de ganancia, de rédito. Todo esto además en el ámbito de un pasivo de pendientes judiciales, esto es de expedientes judiciales, de 460.000 juicios. Si bien viene a la baja en los últimos años, el pendiente sigue siendo significativo, más del 50% por ello, casi un 55%, un 60% en juicios de riesgos del trabajo, y el resto, como ustedes saben, tiene una proporción también muy significativa de aquellos juicios que están relacionados con el seguro automotor. En este ámbito, ¿no?, donde el seguro apenas llega a un 2,6% del Producto Bruto Interno en Argentina, miren la proporción de crecimiento que tiene esta actividad en Argentina, donde el mundo conocemos que tiene más de 6% de Producto Bruto Interno, la actividad aseguradora, y que representa el primer inversor institucional en países desarrollados. Creo que grafica esto, la oportunidad de crecimiento del seguro en Argentina. Por eso, cuando hablamos de la inteligencia artificial como este programa informático incorporado a dispositivos físicos que manifiesta un comportamiento inteligente, porque es capaz, entre otras cosas, de recopilar, de tratar datos, de interpretarlos, ya sean estructurados o no estructurados, en imágenes, en sonidos, en palabras, en letras, etcétera, etcétera, en signos, los analiza, los interpreta y pasa a la acción. Y todo esto lo hace con un grado de autonomía que simula o pretende simular un cerebro humano con el fin de alcanzar objetivos específicos. Y cuando hablamos de InsurTech hablamos de esta tecnología aplicada al mundo del seguro, lo que se conjuga con 2 líneas de acción, o bien aseguradoras tradicionales que incorporan la tecnología y lo hacen a través de instrumentos de los más extendidos, como vamos a ver a continuación, desde las apps en el teléfono que uno se descarga del asegurador para consultar desde la contratación hasta el siniestro y cómo va el trámite, hasta, bueno, obviamente la intervención robótica, la intervención de telemática, las intervenciones que vamos a ver a continuación, o directamente con compañías que han nacido en forma de compañías digitales, también de ellas hay en Argentina, de modo tal que toda su operatoria se lleva a cabo a través de inteligencia artificial y convive con las tradicionales, e incluso cooperan con ellas, muchas veces se integran a ellas, y desarrollan entonces inteligencia artificial en el mundo del seguro
en base a estas operatividades. Una de las herramientas más significativas que aporta la inteligencia artificial al mundo del seguro es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de encontrar clientes que a veces a las aseguradoras no les es tan sencillo, y lo hace a través de lo que se llama el upselling o el cross-selling, esto es la oportunidad de conocer qué necesidades, qué riesgos tiene el asegurado, y con ello poderles ofrecer seguros más importantes respecto de los que tenían contratados, o incluso otros seguros distintos a los que tenían contratados. Este tipo de información que a través del uso de la tecnología puede tener el asegurador sobre el asegurado, le otorga esto una capacidad o una oportunidad de crecimiento que, repito, no es tan sencilla de lograr por el asegurador. De modo tal que ahí tiene una oportunidad muy significativa de crecimiento en el mundo del seguro a partir de la utilización de esta inteligencia artificial. Por cierto, una de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial permitió colocar en el centro del sistema no ya al riesgo, sino más bien a la necesidad del asegurado, y a la necesidad que pudiera ser cubierta a través de un seguro. Y esto es un verdadero cambio de paradigma en materia de seguros, donde es el asegurado, la experiencia del asegurado, la que es puesto en el marco del centro del sistema de seguros, y con él la necesidad de dotar a este seguro de una finalidad, de una funcionalidad, de un enriquecimiento para el asegurado que lo determine a contratar y a mantener ese contrato. Y vamos a ver que en esto contribuye lo que hoy está en boca de todos, y es la posibilidad de que el seguro sea comercializado a través del uso que haga el asegurado del bien, o de la forma en que lo use, incluso en el riesgo de personas, la forma de su comportamiento, de la atención de su salud, de la custodia de sus valores clínicos, de la realización de actividad física como un mecanismo para conservar la salud, es también atendido por el asegurador para basar el seguro en la experiencia, en el propio comportamiento del asegurado. Esto también dio pie a la aparición con redes sociales y con una integración mayor de asegurados, de nuevos intermediarios en el mercado. Me refiero a estas plataformas de peer-to-peer, es decir, de seguros entre pares, que captan a personas que están sometidas a los mismos riesgos a través de las redes sociales y las agrupan de forma tal de obtener con esa agrupación costos menores o comportamientos antisinestales más intensos que aseguren una ventaja. Ahora bien, estas plataformas que ya son tan universales que están hasta en nuestro país, se conoce como la de Free Insurance en Alemania o la de Guevara en el Reino Unido. Esta ya dejó de existir porque presentan esta característica de que algunas de ellas, como Free Insurance, ofrecen la devolución de prima si es que se logra un superávit, es decir, si se logra un comportamiento antisinestral de tal intensidad que se evitan los siniestros que estaban previstos, y con ello se obtiene una utilidad que es revertida luego en el grupo a través de una merma, de una baja de prima para la contratación del año siguiente. Bueno, esto nos ofrece algunas situaciones digamos, de cierta tensión desde el punto de vista del derecho, porque habrá que ver si se transforman en representantes de los asegurados, si son en cambio representantes del asegurador, o si verdaderamente están haciendo actividad aseguradora, porque esto que capten dinero público, lo inviertan, y a través de un compromiso
entre los que integran el grupo se obtenga un comportamiento antisinestral y con ello un rédito, obviamente merece la atención de los poderes públicos, porque están captando el ahorro de la gente. Luego, en Argentina vemos el caso de Me Cubro, donde se ha logrado una plataforma para contratar seguros de accidentes personales las 24 horas del día, con relación a una multiplicidad de actividades, como puede ser la de una persona que comienza a trabajar para uno de estos servicios de mensajería, digamos, de transporte de comidas o de papeles o de lo que fuera, y lo puede hacer las 24 horas del día desde su teléfono celular o desde cualquier mecanismo electrónico que le permita contratar en el acto, sin necesidad, como era antaño, de recurrir a una oficina comercial o un productor asesor de seguros. Esto también implica para los productores de seguros una cierta atención respecto de la captación por parte de estas plataformas, de estos intermediarios, de coberturas que antes en las que podían intervenir comercialmente. Pero repito, desde el punto de vista del derecho seguro nos merece atención qué tipo de actividades se están realizando y si algunas de ellas no deben ser entendidas directamente como actividad aseguradora, en cuyo caso deberían estar sujetas a los mismos controles, requisitos, instrumentación que está sujeta a cualquier compañía de seguros. En cuanto a los seguros basados en el uso, bueno, hoy ya es una realidad en nuestro mercado el ofrecimiento de este tipo de seguros, si bien algunos de ellos en forma todavía de prueba, en muchos casos ya son conocidos, y lo eran conocidos aún antes del arribo de la inteligencia artificial a través del scoring, ¿no? Un ejemplo de estos es el denominado seguro on demand, y hay uno que yo francamente no conocía hasta hace poco, que es que hoy se comercializa en Europa, y que es un seguro basado en cuanto viaje, en relación a la cobertura médica durante el viaje. Por supuesto que tengo que contratar previamente con la plataforma, pero conecto mi celular a través de esa contratación previa, y entonces la compañía lee cuando yo salgo por el roaming de mi habitual residencia, y en consecuencia, en forma automática, me envía un mail para para poner a mi disposición esa cobertura médica, de modo tal que yo tengo 4 horas para rechazarla, y si no la rechazo queda activada, y entonces se devenga una prima diaria por el plazo máximo de 31 días y hasta que yo vuelva a mi lugar de residencia habitual. Imagínense que esto, previo a la pandemia, era muy habitual en Europa que la gente se trasladara en forma constante, y esto permitía entonces tener un seguro de salud actualizado en cualquier parte de los países de Europa, e incluso se ofrecía con extensiones a Asia y a otros lugares del mundo, lo que permitía a un menor costo contratar un seguro de asistencia médica, comparativamente, repito, con un costo más bajo del que era usual en el mercado. Desde ya que también la inteligencia artificial ha servido para lo que se llaman los seguros paramétricos, estos seguros en los que una serie de disparadores gatillan la obligación a cargo del asegurador sin que deban realizarse complicaciones de liquidación o de estimación de daños. Basta que se den determinadas condiciones meteorológicas que son informadas a través de imágenes satelitales o de dispositivos de geolocalización o de temperatura ambiental, determinan que el asegurador pueda inmediatamente disponer el pago de la indemnización, repito, sin el engorro habitual de la liquidación del siniestro. Y eso también en Argentina hoy es fruto de aplicación fundamentalmente en los denominados seguros agrícolas, donde estas tecnologías de geolocalización permiten determinar parámetros
humedad o de sequía, y a consecuencia de ello disparar la obligación a cargo del asegurador si estos parámetros se ven gatillados por las previsiones de esa póliza de seguros. También se emplean seguros catastróficos. Y esto da paso a hablar de los llamados seguros inteligentes o contratos autoejecutables, que permitirían que un asegurador disponga directamente la indemnización sin necesidad de petición por parte del asegurado, sin necesidad de una denuncia de siniestro y de una necesidad de presentación por parte del asegurado. Esto acontece en el mundo a través de, por ejemplo, de estos seguros FISI de AXA, de autoejecución en caso de retraso de un vuelo por más de 2 horas, o de finalmente cancelación de vuelos. Toma la información de los sitios de los aeropuertos y determina si se han dado estas circunstancias, directamente el pago de la indemnización a la cuenta del asegurado, como dijimos antes, con la previa contratación por parte del asegurado a través de la inscripción en esa plataforma, lo que por supuesto puede hacerse también desde un teléfono celular y en el propio aeropuerto por donde se está por salir de un país o por viajar. Otro ejemplo sería el caso de los impagos de primas, que también hoy se comercializan en España, que permite el envío de notificaciones, la renovación del contrato, la trazabilidad de todas las acciones derivadas de ese contrato de alquiler, y por supuesto en el caso de no pago, la atención por parte del asegurador. Esto es otro ejemplo de seguros autoejecutables, pero quizás obviamente el más conocido sea el de los relativos a la aplicación en autos autónomos. La inteligencia artificial en materia de automotores ha dado paso ya en muchos países a que las evaluaciones desde el punto de vista del derecho estén asentadas en qué tipo de seguro va a cubrir estos autos que tengan un determinado grado de automatización, porque vamos a ver que la automatización puede no ser completa. De hecho, hoy se habla de la comercialización de vehículos con automatización 3 y 4, lo que determina entonces todavía una dependencia del conductor. Pero quizás una de las aplicaciones más interesantes de esta tecnología en materia de automotor sea la posibilidad de que se dispare un aviso a las autoridades públicas a partir de un accidente de tránsito para, obviamente, obtener la prevención de los daños de salud a través de la intervención de las ambulancias, de la intervención policial para custodiar las pruebas, y con eso nos preguntamos qué necesidad habrá que un asegurado denuncie el siniestro. En esos casos, si el asegurador, a través de estas tecnologías telemáticas que permiten trasladar el dato en forma inmediata desde el automotor al asegurador, desde el automotor a las autoridades públicas, le permita conocer el accidente en el mismo momento en que este está ocurriendo, y disponer las medidas incluso de prevención para evitar una extensión de los daños. Pero les hablaba de la automatización, desde el auto no automático, aún con alguna ayuda al conductor del nivel 0, hasta 2 ayudas al automotor en el primer nivel de asistencia al conductor. Pasamos al segundo ítem. Sobre esto hay muchas categorías, pero obviamente la más usada es esta, que es de la Sociedad de Ingenieros en Automotor de Estados Unidos, y que permite deslindar en los ítem 2 y 3 aquella conducción que está parcialmente automatizada de aquella que es condicionada al conductor, de modo tal que la segunda ofrece algún trabajo ya de esas tecnologías de automatización que se cruzan entre sí, asistiendo al conductor, y la 3 avanza más, de modo tal de que le avisa al conductor cuando requiere su intervención. Por eso el conductor del automotor tiene que estar siempre dispuesto a esa intervención. Y yo cuento que la experiencia personal es muy enriquecedora para entender cómo funciona esto, ¿no?
porque en un determinado punto el auto le exige al conductor, poniendo el vehículo, el volante reflejado en la pantalla que se despliega en el parabrisas, le exige al conductor la toma del volante poniéndolo en rojo, de modo tal de que condiciona la automatización a la intervención en aquellos casos de requerimiento del conductor del vehículo. En el 4 y en el 5, en el 4 esa conducción está altamente automatizada, de modo tal que no depende ni siquiera de esto, ni siquiera de la intervención en un determinado momento del conductor del vehículo, y en el 5 es obviamente la absolutamente automatizada, de modo tal que no requiere ni siquiera que el conductor vaya atento a esa conducción. Este último no tiene hoy en día una aplicación como se pensaba hace 5 o 6 años que iba a ser, después de 2020, iba a ser la forma de conducir más extendida, ¿no? Porque estos vehículos autónomos plantean desafíos desde el mundo de la responsabilidad civil hasta el mundo del seguro, ¿no? Desde el mundo de la responsabilidad civil, en nuestro derecho estaría igualmente, entiendo con Cecilia Danesi, dentro del Código Civil y Comercial, porque la locución que emplea el artículo 1769 en relación a la responsabilidad derivada de la circulación de vehículos comprende tanto la circulación de los vehículos automatizados como no, entonces sujeto a una responsabilidad objetiva, pero en muchos países esto todavía es una discusión en sí misma. Entre nosotros las discusiones que podrían llegar serían las relativas a qué tipo de cobertura requeriría este tipo de vehículo autónomo, si solo una de responsabilidad civil o además una cobertura respecto del creador del software de una responsabilidad civil producto. Y luego, ¿qué pasaría en el caso de que ese conductor no hubiera actualizado el software cuando el mismo es requerido? Entonces ampliaría la legitimación pasiva que hoy conocemos. Materia de seguros de personas, la posibilidad a través de los relojes inteligentes de conocer los hábitos de las personas en cuanto a si realizan actividad como si no la realizan, las horas de sueño, etcétera, también podría tener influencia en el diseño del producto de seguro y con él en un conocimiento por parte del asegurador, conocimiento que obviamente le permitiría ajustar el producto a las condiciones de ese asegurado y bajar o subir la prima según el sujeto se comprometa o no, por ejemplo, a mantener un estado de salud mediante un combate contra el sedentarismo, ¿no? Comprometiéndose a realizar actividades físicas todos los días, levantarse cada determinada cantidad de tiempo, realizar determinada cantidad de ejercicio, etc. Tanto que algunas aseguradoras en estos países le proponen al asegurado entregarle un teléfono, un reloj de estos que permiten el control de la actividad, con la ventaja de obtener un seguro que cubra sus riesgos personales con menor prima. Desde ya esto también acontece en el seguro del hogar, en el seguro de integral de comercio, etcétera, con lo que llama la Internet de las cosas, la posibilidad de que a través de la telemática estas cosas que están conectadas a Internet le transmitan al asegurador las contingencias que pueden sufrir o los riesgos a los que pueden estar sometidos, y entonces el asegurador tenga oportunidad de aviso al asegurado para que evite el daño, evite el siniestro a través de una intervención en determinado momento, por ejemplo cuando hay un riesgo de incendio, por ejemplo cuando hay un riesgo de robo, etc. Todo esto nos plantea algunos dilemas que hoy ya se están evaluando en el mundo, y es si dependerá tanto entonces el asegurador de la información del estado de riesgo del asegurado en la etapa precontractual o aún en la etapa de desarrollo del contrato.
y si no es que el seguro, que siempre lo hemos entendido como un contrato aleatorio, a pesar de algunas voces que ya conocemos que ponen en duda esta naturaleza, el amigo Marcio Malfatti de Brasil, a modo de ejemplo, no nos plantearía definitivamente hablar de un cambio de paradigma en el servicio que ofrece el asegurador, no ya de pago del siniestro, sino de evitación del mismo. Y el servicio entonces sería no el de cumplimiento de una indemnización, sino más vale del cumplimiento de aquellas medidas de prevención necesarias para evitar que el siniestro en definitiva acontezca, transformándose más en un gestor del riesgo que en alguien que atienda el siniestro cuando éste ha acontecido. Y después, ¿qué pasaría con los institutos clásicos del derecho del seguro? Como la reticencia, como la agravación del riesgo durante la ejecución del contrato. ¿Qué pasaría con la denuncia de siniestro cuando es la telemática la que le permite al asegurador conocerlo, repito, concomitantemente a su ocurrencia y sin intervención del asegurado? Información complementaria pareciera que desaparecería si es más fácil para el asegurador y desde el punto de vista de la economía del derecho más, digamos, menos costoso para el asegurador conseguir esa información que requerírsela al asegurado. Todo esto seguramente requerirá nuestro trabajo para entender cómo va a ser la actividad del asegurador y cómo va a ser el contrato de seguro en esta nueva realidad que nos plantea la inteligencia artificial, también mediante el uso de chatbots, de robots, esto en la etapa de atención del cliente, tanto en la precontractual como durante el contrato, ni aún en la etapa de sinestral, ofrece todavía algunas limitaciones, porque obviamente todos estos robots que atienden a los asegurados telefónicamente o por otros medios están entrenados con un número determinado de respuestas, y obviamente la inteligencia artificial a través de Machine Learning se utiliza para que autoaprendan, para que aprendan con experiencia, pero obviamente va a tener limitaciones que impedirán, todavía hoy, yo siempre cuento la experiencia de uno de estos chats que fue puesto en uso, y a la semana un asegurado llamó diciendo: si no me pagan el siniestro me suicido. Obviamente el chat no tenía respuesta para este tipo de intervenciones y hubo que desactivarlo y obviamente atender a ese asegurado en forma personal. Por supuesto, lo que ya dijimos de los nuevos intermediarios, estos que aparecen a través del peer-to-peer, pero también aparecen nuevos intermediarios que son los agregadores de información o los comparadores, y acá también podemos encontrar situaciones en que ese comparador de precios de un determinado contrato termine direccionando esa contratación hacia un determinado asegurador, y entonces habrá que plantearse si no está haciendo una actividad de intermediación en seguros que requiera una intervención de la autoridad de control, y en otros casos podrá convertirse en un representante del asegurador directamente, o manteniendo independencia respecto al asegurador, en un productor asesor de seguros, y entonces requiera o sea necesaria pensar qué tipo de regulación. En Europa ellos ya fueron regulados dentro de las leyes de intermediación de seguros, claro que con normas menos o distintas de las productores de las de productores y asesores de seguros, sobre todo cuando su tarea solamente es de comparación, de agregación de información y no de direccionamiento del asegurado hacia determinada aseguradora. Una de las aplicaciones de inteligencia artificial también en etapa de liquidación del siniestro es la aparición de los robots que liquidan, que leen, son capaces de leer las facturas y liquidarlas en forma automática. Uno de estos robots es capaz de liquidar 35.000 facturas de siniestros en un ratito. Y de esas 35.000 que llegan, puede ser que no pueda leer de esa información desestructurada 10.
pero el resto las liquida, las lee, capta de los meses esa información, las lee y es capaz de liquidarlo con número de quit, con cuenta digamos, de proveedor, y disponer directamente su pago al asegurador. La inteligencia artificial ha sido también dirimente en materia de lucha contra el fraude, porque ha permitido una conexión de datos, una conexión tal que sin duda permite mostrar mapas de calor, de fraude, que sirven para identificar, para que se pueda prevenir la ocurrencia del fraude. Todavía aquí hay mucho más para crecer, pero también depende de que las autoridades públicas pongan a disposición los datos que existen en el mercado, no solo que las aseguradoras lo pongan entre sí, sino que la autoridad pública ponga datos de esa proveniencia a efectos de identificar quiénes son dentro del mercado los actores que pueden producir fraude, ¿no? La capacidad de identificar en redes sociales las conexiones entre las personas, de conocer cuando un determinado actor ha producido ya una multiplicidad de reclamos contra aseguradoras. Esto se logra a través del entrenamiento de estos algoritmos que forman la inteligencia artificial y que permiten entonces que produzcan como resultado una activación de esos estándares, de esos digamos, índices de fraude, y que entonces permitan prevenir antes que luego tener que hacer una denuncia. También ha servido inteligencia artificial para lograr predicción de las indemnizaciones de daños y perjuicios, en cuanto a aprender a través también de esos algoritmos qué casos han sido fallados por un tribunal en determinada cuantía, y entonces poder con esos datos hacer una predicción de futuro de nuevos supuestos dañosos que el mismo tribunal entonces podrá indemnizar en valores similares. Por cierto, que atendiendo a la naturaleza de cada caso, pero bueno, estableciendo algunos patrones que permitan alguna predecibilidad entonces también en materia de indemnizaciones de daños a las personas. Desafío que en Argentina no es menor, dada la amplitud que existe entre las indemnizaciones de un lugar a otro, y aún dentro de la misma jurisdicción de un tribunal a otro. Por supuesto que la inteligencia artificial trae dos desafíos mayúsculos, tanto en materia de protección de datos personales. Hoy leí un fallo de Illinois donde a un asegurador en una RC comprensiva se lo había hecho responder por una violación de datos biométricos del asegurado. El asegurado era un instituto de belleza en el que el cliente había aportado su huella digital para poder utilizar los servicios, y que hizo este buen señor y comercializó esos datos biométricos con un proveedor, y entonces lo demandó. Este cliente lo demandó por la violación de sus datos biométricos, y el tribunal hizo lugar a esa indemnización del daño moral y condenó al asegurador de responsabilidad civil comprensiva por el daño moral que había sufrido este cliente. Bueno, esto es un desafío sin duda para nosotros impensado, como supuesto dentro de cobertura de estas responsabilidades, de estos seguros de responsabilidad civil comprensiva. Y nos trae dificultades aquí en Argentina respecto a la antigüedad que tiene, que no parece mayor. Si yo les digo que la ley es del 2000, parecería no ser tan antigua, y sin embargo hoy en el mundo se ha avanzado mucho en materia de protección de datos personales, justamente por la exposición que tienen ellos, y esto ha determinado que en nuestro país no haya un oficial de protección de datos personales, y esto ocasione ciertas dificultades en la custodia, y obviamente una finalidad estadística en el seguro que es requerida
para cumplir esa finalidad que conocer esos datos, más una autorización general en relación a aquellos datos que se obtengan para el cumplimiento de los contratos, sin necesidad de consentimiento previo, aunque sí con la limitación de derecho, imagen, de reproducción, por ejemplo, de datos biométricos que exige nuestro Código Civil y Comercial. Ahí justamente se muestra la diferencia entre una legislación y otra, con 15 años de diferencia, como se han elevado los estándares de tutela en materia de datos. Y ni hablar con relación a esto de la discriminación, la necesidad de la que nos hablaba Carlos Schiavo, de no perder el norte en materia de inteligencia artificial y someterla siempre a un estándar ético que impida el sesgo, que permita reconocerlo y luchar contra él, para que no se den los denominados seguros de perfil, del que nos advertía Rubén Stiglitz y Morello, cuando hablaban de ciertos datos que pedían las aseguradoras y que nada tenían que ver con el carácter técnico o la técnica o el riesgo de ese tipo de contrato de seguro, y en consecuencia permitían perfilar lo que se llamaba el asegurado perfecto, aquel que no iba a sufrir siniestros, aquel que no iba a incurrir en fraude, aquel que iba a cumplir siempre con la prima, descartando, no dándole cobertura a aquellos otros que tuvieran esta dificultad, o vivir en una zona de gran siniestralidad, o tener un comportamiento no antisiniestral o de no cumplimiento. Miren, sería, la verdad que tendríamos para demasiado tiempo y no debería violar el tiempo que habíamos acordado con Waldo. Estos temas los dejamos después para las charlas. La custodia en este tema de los datos de test genéticos y de bioseguridad, que tienen en Argentina por lo menos 2 leyes en el país que prohíben la utilización por parte de los aseguradores, en este marco que venimos hablando de la tutela de los datos personales, el incremento de los riesgos cibernéticos y en consecuencia la oportunidad de dar coberturas de cyber risk que son que le plantean al mundo seguro un desafío para atrapar todos los supuestos, como vemos en esta filmina, y no solo para atraparlos, sino para prevenirlos a través de mapas de riesgo adecuados, y qué gastos habría que atender dentro de esta cobertura. Fíjense la extensión, desde los gastos de contención y hasta de pago del rescate, hasta los gastos, los daños personales que podrían acontecer, como les conté en este caso de la Corte de Illinois. Por último, un repaso mínimo sobre qué es lo que se proyecta en Europa en materia de algoritmos. Se habla de una inteligencia artificial basada en Machine Learning, que se caratula como una inteligencia débil, donde no se puede salir respecto de esos datos con los que ha sido cargado, y en consecuencia se plantea una responsabilidad subjetiva, pero luego la advertencia que hay otro tipo de inteligencia artificial, basada en algoritmos que aprenden en forma autónoma, que se nutren de capas ocultas en las que se conoce cuál es el dato que entra y cuál es el dato que sale, pero no se conoce la actividad de esas capas intermedias, y en consecuencia pueden dar lugar a lo que nos advierte Tapia Hermida, al engaño, a la manipulación, a la mentira, y a la creación entonces de outputs falsos, que determinen entonces la existencia de una responsabilidad objetiva por ser algoritmos de riesgo alto, como se denominan en la Unión Europea. Repito, esta es una legislación que está en proyecto, que no es todavía una legislación que esté obligada por los países que componen la Unión Europea, justamente por ser materias en las que todavía se debate
y es necesario discutir. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? El operador inicial, el operador final, el que ejerce el control sobre el algoritmo, la necesidad de tener un seguro obligatorio para esta tarea o esta actividad que se interpreta como altamente riesgosa, y los límites económicos, como corresponde a todo seguro obligatorio, de 2 millones de euros para el caso de daños, y de 1 millón de euros para el caso de daños materiales o morales, con prescripciones largas, como ustedes ven, de 30 años, que tiene que ver con la aparición del daño de los denominados siniestros de cola larga, y eximentes de fuerza mayor para la responsabilidad objetiva y de cumplimiento de tareas de prevención o evitación para la denominada inteligencia artificial blanda o débil. Los casos de inclusión y de exclusión de esta responsabilidad, y solamente para agregar una cosa más, la regulación de los sandbox, que hoy ya esto sí es ley vigente, estos areneros, estos bancos de prueba, donde se prueba la inteligencia artificial, donde se la desarrolla en términos de seguridad para quien lo hace, acarrean una responsabilidad subjetiva cuando no se siguen los protocolos o se crea un defecto de información, pero ya se prevé una responsabilidad objetiva, en cambio, cuando el promotor causa un daño por fallas técnicas o humanas durante el empleo de esa prueba en los bancos de prueba justamente de inteligencia artificial, y la prevención de que el Estado no va a ser responsable a pesar de que autorice estos bancos de pruebas. Los desafíos en materia de una regulación que, repito, está en construcción, y que por tanto solo puede proyectarse y preverse una necesidad de mayor profundización en el estudio. Y no quería terminar esta presentación a vuelo de pájaro sin hablarle de dos temas, de la innovación en materia de seguros, lo que se denomina el legal design aplicado a la póliza de seguros, o aplicada a la actividad aseguradora entera, no solo a la póliza. Fíjense, al diseño de la información, al diseño del producto, al diseño de los servicios, al diseño de la organización, al diseño de los sistemas que la nutren, de la que también nos habla el profesor de Brasil, Anthony Charles Novaes da Silva, que ha hecho esta interrelación entre el legal design y el mundo del seguro, para terminar diciendo que obviamente hoy la póliza de seguros, y en eso está trabajando la superintendencia en algunas mesas de discusión, tiene que reflejar un lenguaje claro que permita a la gente común conocer qué es lo que dice la póliza, qué es lo que está cubierto, de lo que no está cubierto, y que implica no solo el uso de precio en lugar de premio, sino que implica mucho más: la preparación del mensaje, de acuerdo a quién va a ser el receptor, la estructura del mismo, el empleo del lenguaje, de un lenguaje común, no un lenguaje técnico, las oraciones cortas, la evitación de la pasivación, la evitación de utilizar palabras que no sean de uso común, de una identidad visual también que permita reflejar claramente la marca del seguro que se está comercializando. Y con esto les prometo que termino, una visión desde el punto de vista de género. Creo que las mujeres tenemos mucho que aportar al mundo del seguro, y lo tenemos que aportar necesariamente para lograr una igualdad en el ámbito social, en el ámbito económico, en el crecimiento del mundo del seguro, porque allá donde en materia de innovación y de inteligencia artificial se habla de una merma de talento, de una falta de talento, en el mundo de las mujeres dedicadas al seguro y a la inteligencia artificial, no dudo que hay un superávit de talento, justamente por la falta de su utilización o de sus recursos a ellas,
y sin duda la visión que tiene la mujer desde el seguro va a enriquecer la perspectiva del seguro en cuanto a su desarrollo, por el sobreimpacto entonces que produce la intervención de la mujer y la inclusión social que de ello deriva. Quedo a disposición para luego ampliar estos temas, algunos de ellos hemos pasado solamente a vuelo de pájaro, pero quedo a disposición de ustedes para ampliarlos con las preguntas que seguramente podremos hacer al final. Gracias. Muchas gracias, Fabiana, espectacular. Te aplaudimos cada uno desde su lugar, la verdad, súper interesante, extremadamente abarcativo a pesar del poco tiempo, has tocado temas impresionantes que me parece que han surgido varias consultas, varias preguntas, y que bueno, seguramente en el espacio posterior a la disertación de Waldo vamos a poder llevarlas a cabo. Waldo, voy a agregar solamente un detalle de tu presentación, que me pidieron que así lo haga, que además de todo lo que mencioné hoy, hincha de Boca. Así que... Eso es lo más importante, el resto tontería. Con ese pie te cedo la palabra para que hagas la disertación y luego dejamos el espacio para preguntas. Muchas gracias. Excelente, gracias, muy amable por la invitación. Un placer estar acá con Fabiana. Ya estamos haciendo una especie de Pimpinela, vamos por el mundo charlando de estos temas, así que ella habla de la parte seria y yo hablo de la herejía. En realidad mi corazoncito está con los consumidores, así que vamos a tratar de ver otro enfoque de la cuestión. La inteligencia artificial realmente va a generar un montón de problemas, de dudas. Ahora, los que somos de la UBA, ¿qué nos enseñaron? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Por tanto, el título de mi charla va a ser la aplicación de la inteligencia artificial a la ley de seguros vigente actualmente para que lo puedan utilizar mañana en tribunales. Si la hacemos bien, y quiero retruco y armemos lío. La realidad, ¿cuál es? Que creo que sí se puede aplicar la inteligencia artificial hoy en el mundo. Ahora, ¿cómo vamos a tener que encarar esto? Me está sonando el cucú de mi oficina, es muy bonito. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, pero para ubicarnos, tenemos que hablar de lo que es la convergencia tecnológica, que habla la gente ya que va avanzando en este tema, como por ejemplo nuestro maestro con Fabiana, con Martín Zapela-Guerrico, Celeste Colombo, que fue Juan Corbalán. Ellos ya hablan de la convergencia tecnológica. ¿Y qué es la convergencia tecnológica, amigos? Y estos son temas trascendentes. A ver, la inteligencia artificial es uno de los temas más importantes solamente de la historia de la humanidad. Es una de las cuestiones más trascendentes que vamos a ver en los últimos 50.000 años. ¿Y esta convergencia tecnológica en qué apunta? 1, la nanotecnología. 2, la biotecnología con la aplicación del genoma humano. 3, la inteligencia artificial. Y 4, las ciencias cognitivas, es decir, la neurociencia y la neurotecnología. Esos 4 pilares que para los abogados a veces nos parecen palabras raras, son cuestiones que se están aplicando ya, ahora, en el mundo, y en el mundo del derecho, y en el mundo del derecho de Argentina. Así que eso es lo que quiero que vayamos analizando. ¿Y por qué yo provocativamente te digo, che, es uno de los temas más importantes de la historia de la humanidad? ¿Por qué? Porque cuando hablemos de inteligencia artificial, vamos a tener que hablar de transhumanismo y del poshumanismo. ¿Y esto qué significa? El transhumanismo es la transformación del ser humano. A ver, esto es lo que se llama la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial en 1800 con los ferrocarriles, la segunda en 1900 ya con la producción en masa, la tercera en 1960 con la aparición de las computadoras y la cuarta es la inteligencia artificial. Ahora, esta inteligencia artificial, mis amigos, no es una revolución más, es la revolución de las revoluciones. Es el tema más importante que ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que analizar si el ser humano va a seguir existiendo. Pará, Waldo, no exageres, estamos hablando de seguro. No. Vamos a tener que analizar, ahora está lo que se llama la filosofía transhumanista. ¿Por qué? Porque el transhumanismo va a significar la transformación del ser humano a través de
dispositivos que puedes tener en el cerebro, los cyborgs, es decir, la mezcla entre el hombre y la máquina. Y después llega lo que se llama el poshumanismo. ¿Qué es el poshumanismo? Es la muerte de la muerte. Para Waldo, ¿cómo? La muerte de la muerte. No en vano Harari te habla de hombres a dioses. ¿Y qué es un dios? Aquel que no muere. ¿Y vos me decís que el hombre puede llegar a no morir? Exactamente. ¿Y eso cuándo va a ser? No. Ya hay empresas, hoy Eterni.com, de Elon Musk, el dueño de Tesla, el que te manda los partes mater, que dice, macho, ¿vos querés no morirte? Bueno, vamos a hacer así, en Eterni.com vos me pagás y yo voy a sacar tu espíritu a través de un algoritmo, lo voy a poner en un robot y vos vas a dejar de morir. ¿Pero Waldo es un delirio? Puede ser. Pero no solo eso. ¿Se acuerdan ustedes de Walt Disney que se decían que se había congelado la criopreservación? Bueno, pero eso era mentira. Sí, era mentira. Hoy ya hay 4 empresas de criopreservación en el mundo. 3 en Estados Unidos y una en Rusia. ¿Y esto qué va a significar? Sencillo, cuando se esté por morir la persona, lo congelan y dentro de un tiempo va a volver a aparecer. ¿Y esto qué significa, Waldo? Este poshumanismo es la muerte de la muerte. ¿Por qué? Porque va a ser la vida sin organismo. Ya se está pensando de cómo sacar el espíritu, reitero, especies de algoritmos biológicos, ponerlos en una máquina y que vos aparezcas después. Pero Waldo, ¿y esto puede pasar? Ya se está analizando. ¿Y qué relación tiene con nosotros y con el derecho? Total y absoluta. Ya se está hablando incluso del derecho de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Stephen Hawking, un muchacho que algo de inteligencia tenía, aclaraba, ¿la inteligencia artificial es lo mejor que le puede pasar a la humanidad o lo peor? ¿Por qué? Porque podemos llegar a desaparecer como especie. Ya la filosofía transhumanista está hablando que en rigor de verdad el ser humano no es algo importante en sí mismo, sino que es un avance. La nefasta evolución darwiniana, la llaman ellos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a lograr algo que sea la vida perpetua y eterna. Eso es la inteligencia artificial. Ahora, claro, la vamos a bajar un poquito al tema que nos interesa a nosotros, que es el tema del derecho y el tema del seguro. Pero esto es para que vayamos viendo dónde nos estamos metiendo. Por eso nosotros en la UBA, en la materia de primer año de Civil 1, la bolilla 1 es neurociencias e inteligencia artificial. Y la bolilla 1 en el último año de seguros y la tutela del asegurado, ¿cuál es? Neurociencias e inteligencia artificial. Amigos, no puede salir un alumno de la Facultad de Derecho sin que sepa inteligencia artificial. No hay alternativa. ¿Ok? ¿Y por qué decimos esto? Ya hablamos al comienzo de esta charla. Ya hoy en Argentina tenemos el sistema Prometea, que es el sistema del dictado de sentencias a través de algoritmos inteligentes. ¿Ok? Esto implicará, ¿deberemos saber inteligencia artificial? Por supuesto que sí. Entonces, avancemos un poquito. Primero vamos a empezar a hablar de ciertos temas que van a tratar de romper con lo que venimos hablando. Entonces, dijimos que la convergencia tecnológica en los 2 temas que más nos interesan es neurotecnología o neurociencias e inteligencia artificial. Primera cuestión clara de la neurociencia. Y esto para los abogados jóvenes. No quisiera pinchar el globo, amigos, pero les han mentido a lo largo de toda la carrera. A ustedes les dijeron que las decisiones que tomaban las personas eran racionales. Mentira. ¿Cómo? Falso. ¿Qué significa esto? Que ya se ha determinado, no, Waldo, yo no soy nadie, Premio Nobel te han determinado que la toma de decisiones que tenemos nosotros, los seres humanos en general, en la mayoría de los casos, más del 90%, no son racionales. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, que obviamente si ganó el Premio Nobel de Economía era psicólogo, determinó que la toma de decisiones es por el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, rápido, automático, veloz, emotivo. Sistema 2, lento, meditado, analítico. Pues bien, más del 90% de la toma de decisiones es el sistema 1. Entonces acá viene mi pregunta. Che, ¿y qué pasa con el artículo 260 del Código Civil y Comercial? Acto voluntario, con discernimiento, intención y libertad.
Mentira. ¿Cómo? No es real. Y esto es lo que nos pasa a los abogados. A nosotros nos encanta hablar de muchísimas cosas sin saber. Y la cuestión es, amigos, tengamos presente que estamos frente a cuestiones científicas, que se ha determinado que la mayoría de las tomas de decisiones no son racionales. No, pero no me gusta porque hace 2000 años que hicimos otra cosa. Es tu problema. Pero la realidad es que la ciencia nos está demostrando otra cosa. ¿Ok? Al lado de Daniel Kahneman lo tenés a Richard Thaler, también premio Nobel de Economía. ¿Y qué dice Richard Thaler? Que se habla de él como quien ha humanizado la economía. Te dice, ¿sabe qué? Tan es así lo que dice Daniel Kahneman y tanta razón tiene, que el sistema 2, racional, analítico, meditado, menos del 10%, ¿sabe a quién se parece? Al señor Spock de Viaje a las Estrellas. Ese cyborg que todo lo que iba a decir lo meditaba y lo pensaba a través de una computadora. Y te dice el premio Nobel de Economía Richard Thaler, la persona en general y el consumidor en particular, ¿a quién se parece con sistema 1? Homero Simpson. Y decime si no, las decisiones que tomamos nosotros no se asemejan mucho a Homero Simpson, y por supuesto que sí, porque encima el cerebro te engaña de manera tal que vos tomás una decisión y te hace creer que fue racional, cuando en rigor de verdad la mayoría de las decisiones que tomamos nosotros no son meditadas, no son conscientes. ¿Okay? Antonio Damasio hizo un experimento, Benjamín Limit hizo un experimento buenísimo que le hacía apretar a la gente un botón y resulta ser que con electroencefalogramas se determinaba que cuando vos ibas a apretar el botón, el cerebro de manera inconsciente había tomado la decisión varios segundos antes. Esto es para que vayamos llegando a la inteligencia artificial, pero para que veamos que de un lado vamos a tener algoritmos inteligentes que piensan por sí mismos, y por otro lado tenemos al hombre, que como diría Nietzsche, somos humanos, demasiado humanos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de decisiones no son racionales. Y después viene otro tema que va a ofender a mucha gente, pero no lo digo igual, yo no soy nadie. ¿Qué se dice en los estudios de Harvard, MIT? Señores, los contratos no se leen. No, Waldo, no digas barbaridades. ¿Qué va a decir mi profesor de contratos? Los contratos no se leen. Pero esto, ¿quién lo determina? A ver, hay una anécdota buenísima de Richard Posner, el padre del análisis económico del derecho, que terminó una conferencia, el tipo más racional del mundo, el más citado en Occidente. Y se le preguntó, dígame, señor Posner, ¿usted lee los contratos? ¿Y qué te dijo Richard Posner? Yo, no, ¿para qué si no los puedo cambiar? Entonces acá viene la otra pregunta, para un poquito. Si nadie lee los contratos en el mundo, la pregunta que sigue inmediata es, che, ¿hay culpa del consumidor por no leer los contratos? Sí, usted debería leerlo, pero nadie lo lee, no importa, usted lo tendría que haber leído. ¿Es cierto? ¿O seguimos viviendo de ficciones legales estúpidas y ridículas? A ver, una pregunta íntima. Somos 81 partícipes acá. Muy bien. No sé si conocen ustedes la plataforma Zoom. Es muy interesante, es por internet para charlas. ¿La conocen? Ah, es esta. Me hago de casualidad. Che, ¿qué dice el contrato de Zoom? ¿Cómo? Somos todos abogados, sí. ¿Qué dice el contrato de Zoom? Ni la más pálida idea. ¡Correcto! ¡Más bien! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ni idea! A ver, y esta es la realidad, señores, vivimos de ficciones en el derecho. Y dentro del derecho de seguros, ni hablar. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que analizar es, ¿y cómo se va a aplicar esto? Neurociencias. Después, ¿qué vamos a tener que analizar? ¿Cómo se aplica el neuromarketing? Acá ya empezamos a juntar la neurociencia con la inteligencia artificial. ¿Y qué hace el neuromarketing? Sencillo, el cerebro se dice que es triuno, como que tendría por un parte el neocórtex, que es la parte racional, por otro lado la parte límbica, que es la parte emocional, y por otro lado la reptiliana, que es la de supervivencia. Muy bien. Pregunta, ¿la publicidad de las empresas en general y de las compañías de seguros en particular va al neocórtex, que es la parte racional? Por supuesto que no, ni de casualidad. Apunta a la parte emocional. Oye, pero claro, después cuando tenés el problema te dicen, no, ahora actuemos racionalmente y analicemos el contrato que nadie lee.
Pero si usted a mí me captó por la parte emocional, es más, en seguros es peor aún. En seguros, la parte del cerebro reptiliano es la parte de supervivencia, de seguridad. Por tanto, gran parte del neuromarketing de las compañías de seguros apunta a la parte del cerebro reptiliano, que no tiene nada de racional. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué va a significar, amigos? Que vamos a tener que replantearnos todo lo que venimos hablando de la teoría a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora esto, mezclamos la neurociencia con la inteligencia artificial y vamos a ver dónde vamos a estar parados. Muy bien, te contaba Fabián un poco lo que es la inteligencia artificial, que son sistemas informáticos que realizan tareas semejantes a la inteligencia humana, que se caracterizan por la autonomía y el autoaprendizaje. Y acá vamos a empezar a analizar un montón de cosas que va a ser fundamental. A ver, yo tengo un amigo que dice, para hacer una buena charla, empezá por el final. ¿Y el final cuál va a ser? Amigos, pase lo que pase con la inteligencia artificial, los algoritmos y todo esto, lo único que no se va a modificar son los principios. El principio de justicia, el principio de equidad y el principio de dignidad. El resto es cháchara, ¿ok? Pero ello no quita que yo no tenga que analizar qué va a implicar ahora la inteligencia artificial aplicada a todas las personas en general, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial va a empezar a cambiar todo lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando ustedes eran jóvenes? Las niñas hace muy poco. Antes, la demanda nuestra generaba la oferta. ¿Ok? Hoy es al revés. Hoy la oferta genera la demanda. No, Waldo, no puede ser así. ¿Ah, no? Vamos a hacer un ejercicio y nadie me conteste. Nadie, ¿eh? ¿Quién en los últimos 2 años ha cambiado el teléfono celular? No, no me contesten, no me diga nada. Che, decime, ¿por qué lo cambiaste? ¿Porque no te andaba el otro? No, me andaba. ¿Y por qué lo cambiaste? ¿Y qué sé yo? ¿Viste? Apareció tal teléfono que tal cosa. ¿De verdad vos te creés que las decisiones que tomamos nosotros son racionales? No solo eso, con la inteligencia artificial, a través de algoritmos, las empresas saben no solo lo que queremos, sino cuáles son nuestras debilidades. A ver si nos entendemos. Ellos saben cuáles son nuestras partes más flojas y hacia ahí apuntan. ¿Ok? Entonces, cuando empecemos a analizar ahora el tema de inteligencia artificial aplicado a la ley de seguro vigente en Argentina, que no hay que modificarla la ley, no es necesario eso. Se va a aplicar ahora ya, porque las neurociencias se aplican a la ley de seguros aunque no haya modificación. Y la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. ¿Ok? Eso sí, vamos a tener que animarnos a pensar distinto, a dejar de lado todo lo que venía en la tradición de hace 200 años. ¿O no? Siempre me es muy lindo recordar a Emerigón. Emerigón era un tratadista francés que decía que el contrato de seguros era un formulario. Bueno, está bien, no es ninguna genialidad. El muchacho esto lo dijo en el año 83. Bueno, no hace tanto. ¿En 1983? No. 1783. Antes de la Revolución Francesa nos decía Emerigón que el contrato de seguro es un formulario. Y todavía hay doctrinarios que siguen diciendo, no, es un contrato paritario. Che, antes de la Revolución Francesa te decían que no era así, ¿eh? O sea, esto lo tenemos que llevar a la realidad. Los abogados solemos inventarnos teorías y después nos enamoramos de ellas. ¿Ok? Pues bien, ahora la inteligencia artificial va a empezar a romper todo esto que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a analizar qué puede llegar a ser de esta inteligencia artificial aplicada a los seguros. Y sí, sin modificación de la ley, vamos a empezar a analizar ciertas cuestiones. Primero vamos a ver, pero ¿qué significa todo esto? Hay algunos conceptos que creo que serían importantes tenerlos presentes. Por ejemplo, ¿qué son los algoritmos? Son aquellos procesos que guían paso a paso para obtener un resultado. Todo es algoritmo. Tu computadora tiene algoritmo. La diferencia es que ahora tenemos algoritmos inteligentes. ¿Por qué?
porque como bien decía Fabiana, estos algoritmos ahora empiezan a ser algoritmos que piensan por sí mismos, de manera tal que tenés algoritmos supervisados y no supervisados. ¿Qué significa eso? El algoritmo supervisado es aquel que vos le das las pautas y el algoritmo sigue lo que vos le dijiste. El algoritmo no supervisado es aquel que va pensando, entre comillas, por sí mismo y aprende de sí mismo. ¿Ok? Ejemplo típico. En el 97 se hizo Deep Blue, que era esa computadora que le ganó a Kasparov al ajedrez. ¡Uy, qué bueno, qué interesante! Muy bien. A los 20 años se hizo un algoritmo de Go. El Go es ese juego chino que es dificilísimo y logró ganarle al campeón mundial chino. Muy bien. A los 2 años hizo el Go 0. AlphaGo 0. ¿Qué era el AlphaGo 0? Sencillo. En el anterior, el AlphaGo era un sistema supervisado, donde se le pusieron 1.000 millones de alternativas de jugadas que se habían hecho. En el AlphaGo 0 era un algoritmo no supervisado. Se le dio el reglamento del Go y no se le dio ninguna pauta. El Go aprendió a jugar por sí mismo, el AlphaGo 0. ¿Y qué pasó? Después jugó contra el anterior, que era el supervisado, y le ganó todas las partidas. Ahora, ¿cuál es la realidad? Che, ¿y cómo hizo para determinar eso este sistema? Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. ¿Cómo? ¿Y los algoritmos cómo son? La verdad es que no tenemos mucha idea, amigos. Y acá vamos a ser honestos. Uno se cree, sí, porque el algoritmo lo podemos explicar. Léelo a Harari. Y te dice, yo no tengo ni idea cómo son los algoritmos. Oye, y resulta ser que los algoritmos van a tomar las decisiones. ¿Y qué decisiones van a tomar? Y muchas veces de todos nosotros. Y acá viene la cuestión donde tenemos que replantearnos el mundo. Che, ¿y esto que diga el algoritmo va a estar bien? Por supuesto que ni idea. ¿Cómo ni idea? Che, ¿el algoritmo puede fallar? Por supuesto que sí. ¿El algoritmo puede equivocarse? Sin ninguna duda. Y recordemos que tenemos el algoritmo de caja negra y de caja blanca. El de caja blanca es aquel que tenés cierta trazabilidad, cierta transparencia, podés entender la relación de causalidad, una clase de algoritmo. Pero hay algoritmos de caja negra. ¿Qué es el algoritmo de caja negra? Aquel algoritmo que es todo un proceso que llega a una decisión, pero no tenemos idea de qué se trata. ¿Y eso existe? Pero por supuesto que sí. Incluso en la justicia. El sistema lo estudiamos con Fabiana, con Martín, con Celeste. El caso Loomis, el sistema Compass, es un sistema para dictar sentencias en Estados Unidos. Pues tiene una característica. Como es un sistema privado, es un sistema de caja negra. Ergo, nadie sabe cuáles son los fundamentos que tiene el algoritmo para dictar sentencia. Ah, pregúntame, ¿se respeta el debido proceso? Por supuesto que no. ¿Y qué dijo la Corte de Wisconsin? Bueno, no importa, es un detalle. Y ratificó la sentencia condenándolo a Loomis, que, by the way, era negro. Pero no importa, es un tema que se va a aplicar así. Es más, se empezó a analizar el sistema Compass y se lo hizo ProPublica, que es una ONG yankee, y después se aplicó en el Harvard Law Review, salió una nota de eso, que se hizo un estudio de este sistema Compass, de algoritmo que teóricamente es la verdad revelada. ¿Y qué se descubrió? Que paradojalmente, para el sistema que condenaba a la gente, si vos sos latino o negro, no sería el caso del amigo Bodenheimer, vos tendrías el doble de posibilidad de cometer un delito. Es decir, los rubios de ojos verdes serían tipos mucho menos peligrosos. Ahora, los que somos latinos o negros estaríamos en un problema muy grande porque para el algoritmo seremos más peligrosos. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué te quiero plantear? Y ya vamos a llegar a la ley de seguros. Y ya vamos a llegar a cómo te calculan la prima vos como asegurado. Che, ¿y me la van a decretar en manera justa y equitativa? Vamos a ver, mis amigos. Vamos a ver que todo esto puede ser complicado. Pero además lo bueno es que en Argentina es un país en vías de subdesarrollo. De manera tal que nosotros vemos lo que pasa en los países serios y después llega para acá. Entonces, mis amigos, tenemos que tener la viveza de copiar las cosas buenas y rechazar las malas. Ok. Recién creo que había gente de la superintendencia. Atención, superintendencia. Hello. Podemos ya tener problemas gravísimos.
gravísimos, ¿ok? Entonces, algoritmo, primer tema. Segundo, Big Data. ¿Big Data qué es? Big Data es toda la información que está en la nube. Se suele decir que se caracteriza por el volumen, la velocidad, la variedad, el valor, la veracidad. ¿Pero qué es Big Data? Todo lo que hay. ¿Y dónde está? En la nube. ¿Y la nube? Obviamente es una metáfora, son todas las computadoras que hay. Y luego de ahí viene el data mining. El data mining es el filtrado de ese Big Data para un resultado determinado. Ahora, todo esto que está en Big Data, ¿qué va a significar? Que es la información que tienen las empresas. Apps es la información a la cual tienen acceso las empresas. Y ahora vamos a ver entonces, che, ¿cómo se va a aplicar la reticencia, grabación del riesgo? Vamos, por eso yo te decía, pará, te voy a aplicar la inteligencia artificial a la ley de seguro vigente en Argentina. No necesito ninguna modificación. Sí, a aquellos que tengan que litigar contra las compañías de seguros, siempre les sugiero lo mismo. Amigos, demandas docentes. Porque todo esto que parece muy sencillo, no sé si es tan fácil para el juez. Vos se lo vas a tener que explicar. ¿Pero eso existe? Por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a tener que aplicar todo esto? Bueno, vamos a ver cómo va a aplicarse esto en la ley de seguros. ¿Y cómo sería la ley de seguros? Y yo empezaría por el artículo 1. El artículo 1 de la genial proyecto de ley que hizo el genial Isaac Alperín. Nota a pie de página, esto para los abogados jóvenes. El proyecto de ley lo hizo Isaac Alperín. ¿La ley de seguros es la de Isaac Alperín? Por supuesto que no. ¿Cómo que no? No, ya lo decía Lito Stiglitz y él se enojaba. Al proyecto de ley de Isaac Alperín lo agarró una comisión modificadora y lo destrozó en todo aquello que beneficiaba al asegurado. ¿Ok? Después vamos a ver puntualmente cada uno de esos artículos. Por eso alguna vez Lito decía, para novedades los clásicos, ¿queremos ir al futuro? Volvamos a la de Isaac Alperín, al proyecto que era superador a lo que tenemos ahora. ¿Ok? Pero esto lo podemos llegar a aplicar ahora. Entonces, vamos a ver cositas concretas. El artículo 1. El artículo 1, uno pensaría que estamos en un contrato paritario, según dicen muchos doctrinarios, o hasta en un contrato de adhesión. Ahora, che, si realmente no hay racionalidad, porque es un sistema 1 de Daniel Kahneman, rápido, automático, veloz y emotivo, y no hay consentimiento, ¿de verdad que podemos llegar a hablar de un contrato? Y acá vamos a empezar a hacer cuestiones más herejes todavía. Creo yo que el contrato de consumo no existe. Es una entelequia. ¿Cómo una entelequia? Claro, a ver, el contrato de consumo sería, en teoría, una especie del contrato. Si es una especie, ¿la especie tiene las características del género? Sí. Bien, veámoslo. ¿Cuáles serían las características del contrato? Consentimiento, autonomía de la voluntad, obligatoriedad y efecto relativo de los contratos. Si faltara una, no habría una relación de género-especie. Pero no nos preocupemos, acá faltan las 4. ¿Cómo? Efectivamente. En un contrato de consumo hay consentimiento, ni de casualidad, mis amigos. Hay un mero asentimiento pasivo. Segundo, hay autonomía de la voluntad, es decir, capacidad negociadora del consumidor. 0. Tercero, ¿es obligatorio el contrato para los consumidores? ¿Sabes que tengo mis dudas? Para mí es una obligación, una obligatoriedad condicionada por el artículo 1118. Si bien vamos a criticar muchísimo al Código Civil y Comercial, hay algunas cosas que son genialidades. Y esto para los abogados jóvenes. Anotate, 1118, que determina que las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Fíjate qué interesante. Y el cuarto requisito, el efecto relativo a los contratos, no existe, pero no porque lo diga Waldo. Lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional cuando te habla de la relación de consumo. De allí que el contrato de consumo no tiene ninguna de las 4 características del contrato. Pero Waldo, y esto es importante, es fundamental. A ver, el fallo Flores, Leti, ¿nos estás grabando? Bueno, el fallo Flores es uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema. Si no quedó claro, lo repito. Es uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema. Porque ¿qué termina diciendo el fallo Flores? Esto para los amigos de otros países.
tenemos gente de Uruguay, de Brasil, de Colombia. Yo les cuento, somos un país raro nosotros. Dice la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el contrato de seguros de un consumidor se rige por las pautas del contrato paritario 1137 y 1197 del viejo código y el 957 del nuevo Código Civil y Comercial. Pero no lo dice Waldo, ¿eh? Lo dice la Corte Suprema de Argentina, único tribunal de Argentina y creo que del mundo, que dice que el contrato de seguros es un contrato paritario. ¿Y cuál puede ser la explicación? Y sencillo, esto es lo que se llama la ontología del lenguaje. El lenguaje crea realidades. Cuando vos hablas de un contrato de consumo, terminás creyendo que estás hablando de un contrato. Entonces nuestra propia Corte terminó aplicando las pautas del contrato paritario a un contrato de consumo. Pregúntame cómo estaba Meal, que dictaba las Estrellas Flores. Enloquecido, porque no tiene sentido lo que hizo la Corte Suprema. Pero avancemos un poquito más. Y entonces, ¿cómo va a aplicar esto al artículo 1? Ya lo adelantó Fabi. Sí. Y los contratos de seguro son aleatorios. Yo siempre tuve mis grandes dudas. Para mí el contrato de seguro era aleatorio para el asegurado individual, pero para la empresa de seguros, que se rige por la ley de los grandes números, no sería aleatorio. Pues bien, hoy, mis amigos, las compañías de seguros a través de algoritmos inteligentes te pueden hacer predicción de siniestros. ¿Cómo te pueden llegar a predecir la producción de siniestros? Por eso bien te aclaraba Fabiana, ¿sabes qué? La compañía de seguros ya va trocando y va a pasar de pagar indemnizaciones a tratar de prevenir siniestros. Vos fijate cómo va cambiando hasta la esencia misma del seguro. Ya no sería un contrato aleatorio. ¿Ok? Otro tema, y hablando del artículo 1, seguros paramétricos. Ojo con esto, porque es muy rimbombante, los nombres muy bonitos, qué sé yo. ¿Pero qué es el seguro paramétrico? Ojo, es un seguro donde el siniestro no se produce por un daño, sino por llegar a un índice, a un parámetro. Ergo, un chacarero de Argentina saca un seguro paramétrico y dice, che, macho, si llueve más de 10 milímetros te pago el siniestro, si no, no. Y te lo van a pagar si llueve más de 10 milímetros y aunque no haya daño te pagan. Y si llovió menos de 10 milímetros y hubo daño, no te pagan. Y acá viene la gran pregunta. Che, ¿y la información? La asimetría de la información. ¿Qué sabe el chacarero de lo que puede llegar a pasar respecto a las inundaciones? Frente a la compañía de seguros, que a su vez tiene una reaseguradora, por ejemplo la Münchener, tiene una empresa de predicción climática. Y entonces acá viene la gran pregunta. Pará. Che, este seguro que ya dejó de ser aleatorio casi, y te vas a enfrentar con un tipo que va a tener gran certeza si va a llover o se va a ver organizada o no. ¿De verdad sigue siendo un contrato aleatorio? Y vos, consumidor, que no tenés ni idea de eso, ¿en qué situación vas a estar? Porque la otra parte ya casi sabe cómo termina la película. Por tanto, el tema de Big Data, mis amigos, va a ser algo determinante para analizar la aleatoriedad y la situación en que se encuentra el asegurado. Otro tema, aplicación mañana en tu juicio, reticencia. ¿Qué es la reticencia? Esto para los amigos extranjeros, Argentina es un país original. ¿Okay? Entonces el genial Isaac Alperín dijo, che, la reticencia, medio equivocado Alperín, pero lo dijo, es todo aquello que quiere saber la compañía de seguros y que el asegurado no le dice con culpa grave. Pero vino la comisión revisora y dijo, ¿sabes qué? Donde dice culpa grave, en Argentina utilizamos el sistema liquid paper. Lo que no le gusta a las corporaciones te lo borran. Y se borró culpa grave. Pero dijeron, che, esto favorece demasiado al asegurado. ¿Y qué hacemos? Tengo una idea buenísima. ¿Qué? Agregale aún de buena fe. ¿Ok? Entonces en Argentina la reticencia es todo aquello que tu mamá no le dijo a la compañía de seguros, que no le preguntó a la compañía, y aún de buena fe tu mamá no se lo dijo, incurre en reticencia. Excelente, una maravilla. Para mí es una violación a la Constitución de la gran flauta. Ahora la pregunta es, che, ¿y si toda la información está en Big Data? ¿Qué debe informarte el asegurado a la compañía de seguros? Fíjate cómo cambió el paradigma de manera total y absoluta.
Yo el día de mañana, cuando sea grande y quiera escribir la historia de mi vida, voy a llamar a una compañía de seguros y le voy a decir, che, ¿me decís cómo fue mi vida? ¿Por qué? Porque la compañía de seguros va a tener toda mi vida ahí y van a saber mucho más que yo. Entonces vos fíjate la paradoja de lo que estamos hablando. Todos los datos míos ya los tiene la compañía de seguros. No solo eso, tiene datos que yo no tengo. Porque si yo me voy a hacer un seguro de salud y me preguntan, Waldo, ¿cuántas veces te operaste? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando me operé del riñón. Ahora, cuando tenía 4 años y si me operé, yo ni me acuerdo. Pues bien, la compañía de seguros sí lo sabe. Y acá, mis amigos, artículo 1735 del Código Civil y Comercial y Ley de Defensa del Consumidor. Teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué va a significar esto? Hoy, la inteligencia artificial sí se aplica a la ley de seguros. ¿Qué va a implicar? Sencillo. Cuando la compañía de seguros diga que ese dato no lo sabía, va a tener que acreditar que no había tenido acceso a ello. Fíjense, es una especie de inversión de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué es las cargas probatorias dinámicas? ¿Quién debe probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y en el acceso al Big Data, ¿quién va a tener mayor acceso? Adivina, la corporación de seguros o el pobre imbécil asegurado consumidor individual. ¿Se entiende? Fíjense ustedes lo que va a hacer todo esto. Avancemos otro poquito más. El artículo 11, información. La información es uno de los grandes, gravísimos problemas que tenemos nosotros en Argentina. ¿De verdad creemos que las compañías de seguros informan? Sabemos la realidad nosotros. Incluso he visto pólizas de seguros que creo que fue una genialidad. La compañía de seguros, la póliza, el texto de la póliza te lo pone en mayúscula. Todo el texto en mayúscula. Es una de las cosas peores que he visto en mi vida, no tenés manera de poder leerla. Ahora la pregunta es, che, ¿y me están informando lo que yo necesito? Y ya Fabi te tiró un centro. Y creo que la mayoría de las compañías no lo engancharon. Muchachos, el legal design es determinante. ¿Cree que te diga la verdad? Total, somos poco nada más que 80 acá y creo que no me están grabando. La compañía de seguros que no utiliza el legal design para mí actúa de manera dolosa. ¿Cómo? Claro. Artículo 1724 del Código Civil y Comercial. La manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. ¿Vos viste algo peor para leer que una póliza de seguros? Es insoportable para leerla. ¿Okay? Yo acabo de escribir un libro ahora aburridísimo y cuando lo estoy por publicar me llaman de la editorial y me dicen, che, Waldo, hacete unos videos. ¿De qué? Del libro. No, hermano, es un libro de derecho. ¿Cómo es como el video? Sí, sí, porque ahora los libros salen con código QR. Oye, claro. Entonces, antes de cada capítulo hay un código QR. ¿Y quién aparece? Waldito contándote de qué va a ser el capítulo. Aburridísimo, insoportable. Muy bien. Ahora mi pregunta es, che, si una editorial jurídica de un aburrido libro de seguros te hace un código QR para explicarle al lector de qué se va a tratar, ¿será muy difícil para una compañía de seguros que actúe de buena fe y de manera transparente ponerte código QR en la póliza de seguros? Decime, hablemos en serio. ¿Se entiende? Es más, cuando me tenés que explicar algo, ¿no me podés poner un video? ¿No podrían hacerlo? Entrá a la página web de cualquier compañía de seguros. ¿Y qué te explican de la póliza? ¿Mucho? Yo creería que poco. Pues bien, acá viene el tema del deber de información. No solo eso, el deber de información para los contratos que no se leen. ¿Y cómo sería eso? Muy sencillo. Es lo que se llama alerta asegurado o warning box. En los países desarrollados, la póliza de seguros, de la manera más importante, son 2 hojas. ¿Cuánto? 2 hojas. En colores, con infografías, con dibujos, con código QR, con videos. ¿Por qué? Porque sí quieren informar. Vos fijate lo que es la póliza de seguros en Argentina. Esto para los amigos de Brasil, de Uruguay, de Colombia. Empezamos con lo que es un glosario. Y por ejemplo, el glosario te explica en Argentina que el seguro de autos no te cubre guerra interplanetaria. Si vienen los alienígenas, no te van a cubrir. ¡Oh! Che, y hubo muchos casos de eso, ninguno. Pero vos empezás a decir, en Argentina las pólizas deben tener unos 37, 38 kilos.
Hermano, si nadie lee la póliza, si vos ponés 37, 38 kilos, ¿te crees que la van a leer? Y mi pregunta es, ¿por qué cuando la compañía de seguros hace publicidad, vienen colores, con dibujitos, con infografías y todo bien, cuando me quiere vender? Y cuando me quiere informar, no. Mensaje para la superintendencia, no sé si están escuchando. Ok, fíjense lo fácil que sería todo esto. Y no es algo que estamos inventando en Argentina, se está aplicando en el mundo hace mucho tiempo. ¿Ok? Y cuando hablo del deber de información, recordemos, hablamos de deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. El deber de información son las características generales. El deber de asesoramiento, si lo que te venden te sirve o no te sirve. Y el deber de advertencia, si lo que te están vendiendo te puede perjudicar o no. Y acá vamos a empezar a hablar un poquito más rápidamente en los últimos minutos. Artículo 12 de la Ley de Seguros. Para el amigo Marcio y los que son de otros países, en Argentina está legalizada la estafa. ¿Qué dice el artículo 12 de la Ley de Seguros? Vos podés pactar lo que quieras con la compañía de seguros. Viene el presidente, te abraza, te da un beso ante video y 8 escribanos. ¿Vos qué te crees que te van a dar? Lo que acordaste. Surprise. En Argentina, la ley de seguros te permite a la compañía de seguros de manera secreta y unilateral modificar todo lo acordado, poniéndotele dentro de los 37 kilos de póliza. Pero la póliza no se lee. Justamente, si vos no leíste la póliza y dentro de los 30 días no decís nada, te queda aprobado eso. ¿Qué había dicho el Perín? Che, si la compañía de seguros se ve obligada a cambiar algo, te lo tiene que poner en la primera hoja. ¿Y qué dijo la comisión revisora? Che, loco, si lo ponemos en la primera hoja, ¿qué va a pasar? Se va a dar cuenta. Sacalo, sistema liquid paper, y lo borraron de la primera hoja. Pregunta, amigos, ahora con inteligencia artificial, algoritmo inteligente y toda la cháchara. ¿No podrá la compañía de seguros, las que actúan de buena fe, no me pregunten porcentajes, las que actúan de buena fe, no podría alertarme de manera expresa aquello que ha modificado? Y te lo pregunto buenamente, ¿no deberían hacerlo? Yo creo que se podría. Avancemos un poquito más. Este es un artículo que pasó desapercibido y hoy va a tener una trascendencia fundamental. El neutro y que pasó que nadie le dio bolilla. El artículo 15, segundo párrafo. Es una genialidad. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 15? Toda denuncia, información y o documentación que el asegurado le tiene que brindar a la compañía de seguros queda cumplido legalmente cuando la compañía de seguros tiene conocimiento del mismo. Oiga, y entonces, y vos fijate la trascendencia que tiene todo esto. Si esa información, esa documentación está en Big Data y el asegurado no la presenta, pero la compañía de seguros tiene acceso a ello, la ley de seguros, por eso digo que ya se aplica la inteligencia artificial en Argentina. La ley de seguros te dice, señor, ¿sabe qué? Usted ha cumplido con su carga porque la compañía de seguros ya conoce esa cuestión. De manera tal, vos fíjate, Internet of Things, ya te hablaba Fabiana. ¿Qué es Internet of Things? Son aquellos dispositivos que no son computadoras pero tienen acceso a Internet. Los wearables, los relojes que vos tenés, las cámaras de video y todo eso. Che, ¿eso llega a la compañía de seguros? Sí. Y la pregunta es, si eso llega a la compañía de seguros, ¿tiene conocimiento? Por supuesto. ¿Ok? Entonces acá vamos a empezar a hablar otras cosas. Che, y contame, ¿cómo es la cuestión de la denuncia del siniestro a la compañía de seguros? ¿Cuándo la tenés que hacer? Y no sé. A ver, che, si el siniestro es conocido por la compañía de seguros, ¿debo informarlo yo? Y la verdad es que la compañía ya está notificada. Nota a pie de página, hay compañías de seguros muy serias y muy grandotas que me están rechazando siniestros de pandemia porque dicen, usted no me ha notificado y yo no sabía que había habido una pandemia en el mundo. Para que vea lo que estamos hablando de compañías de seguros. Ok. Entonces, la pregunta es, vos fijate lo que bien hablaba Fabi de los autos autónomos, un vehículo autónomo. Che, cuando un vehículo autónomo tiene un accidente de tránsito, ¿lo tiene que notificar el asegurado de la compañía de seguros? No, señores, porque justamente lo está viendo en tiempo real. Es más, si hay Internet of Things, es decir, una cámara de video en una fábrica y la fábrica se incendia, capaz que la compañía de seguros se va a enterar de eso antes que el propio asegurado.
Ok, fíjense la trascendencia que tiene la inteligencia artificial para estas cuestiones vinculadas con el tema de la ley de seguros. ¿En qué más se va a aplicar? Y, por ejemplo, tenemos cuestiones de la denuncia de siniestro, ya la vimos, por tanto, el 47 de la pérdida de los derechos. Creemos que leímos dos artículos. Gracias, Carlos. Entonces, la pérdida de los derechos del artículo 47 va a ser siempre y cuando la compañía de seguros no tenga novedades de ese tema. Avancemos un poquito más. Cuando la compañía de artículo 56, vean que vamos hablando de artículos puntuales y específicos. Artículo 56, ¿cuándo comienza a correr el plazo de 30 días? ¿Desde que el asegurado notifica el siniestro? No. ¿Cómo? No. Desde que la compañía de seguros tiene conocimiento del siniestro. ¿Ok? Entonces vos fíjate cómo va a empezar a cambiar la pauta del artículo 56. Cuando la compañía de seguros tenga noticias del siniestro, ahí le empiezan a correr los plazos justamente para que vean si hay rechazo o no hay rechazo al siniestro. Avancemos más. Uno de los temas más horribles que tiene el seguro en Argentina, la prorrata. ¿Qué es la prorrata? La proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Colegas, esta noche a tu mujer, a tu hijo, decir, che, ¿qué es la prorrata? No tiene la más pálida idea y ningún tipo normal en el mundo lo entiende. Muy bien, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cómo juega la prorrata con la inteligencia artificial? Ejemplo concreto. Yo tengo un departamento de 100 metros. Hago el seguro en la compañía de seguros. Le digo, señor compañía de seguros, yo vivo en tal lado y tengo 100 metros. Y resulta que por un error mío o del broker, la suma asegurada no es la que corresponde. Pregunta. Che, sin algoritmo inteligente, ya con una tabla Excel alcanzaba, pero ahora con algoritmo inteligente. Pregunta, ¿sabrá la compañía de seguros que la suma asegurada que yo tengo no es la correcta y que por tanto estoy en infraseguro y estoy incurriendo en prorrata? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Y acá viene la segunda parte. Che, y si hablamos de buena fe, de deber de información, de deber de asesoramiento y deber de advertencia, la compañía de seguros no debería indicarme a mí que tengo un infraseguro y que cuando tengo un siniestro no voy a cobrar casi nada. Acá estamos poniendo la buena fe, la transparencia sobre la mesa. ¿Ok? No, ya vamos cerrando, vamos a las preguntas, que es lo más divertido. Otro tema importantísimo. Se suele decir, en InsurTech, claro, ahora con la tecnología, vamos a hacer seguros adecuados a cada uno de ustedes. Sé que yo tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas, y mis dudas no se basan en nada mío, sino Margaret Rading, una genia. La chica es postdoctorada en matemática financiera. Trabajó en compañía de seguros durante 20 años y ahora se abrió y escribió un libro, Armas de Destrucción Masiva, enfocándose a las compañías de seguros. ¿Y de qué te habla Margaret Rading? Del price optimization, que es lo que alegan las compañías de seguros, y el price discrimination. ¿Qué es el price discrimination? Una obviedad. La discriminación que incurren las compañías de seguros para cobrarle más a aquel que más puede pagar, aunque no tenga más dinero. Ejemplos concretísimos. Se hicieron un experimento en Estados Unidos, creo que eran 1.000 millones de presupuestos, los yanquis son así al barrer, y ¿qué se determinó? Que le cobraban, y esto no es una teoría, se aplicaron sanciones a una compañía de seguros en Estados Unidos, que no te voy a decir el nombre, no te voy a decir que era Allstate, y que le aplicaron unas multas así de grandes por discriminar en la venta de seguros. ¿Y qué hacían los tipos? Por el mismo riesgo, a unos les cobraban más y a otros les cobraban menos. ¿A quién le cobraban menos de la tarifa que correspondía? A la gente que le podían hacer cross-selling, a la gente que el riesgo crediticio era altísimo porque tenían muy buena posición económica. Entonces ese tipo le regalaban el seguro, se lo cobraban menos de la mitad. ¿Y a quién le cobraban más? Al pobre imbécil negro y latino que necesitaba hacer el seguro.
price discrimination hecho adrede, dolosamente, por las compañías de seguros para cobrarle más a aquel que más lo necesita. No solo eso, otro análisis que hizo en Estados Unidos, y con esto vamos cerrando, es cómo te cotizan los seguros a través de las plataformas. Mi novia Gaby es una diosa, lo más grande del mundo y alrededores. Ella te pelea tanto que el supermercado chino de acá a la vuelta, una vez al mes, me devuelve el 7% de todo lo que compramos. Sí, sí, mi novia le saca descuento a los chinos. Una vez al mes me devuelve la plata. ¿Ok? Ergo, ella cada vez que iba a contratar un seguro, entraría a 37 compañías de seguro distintas. Y te sacaría el mejor seguro y te aprieta hasta acá. En cambio yo, que soy un señor viejo, quedado, lento, entro a la primera compañía de seguro y digo, dale, I agree, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Además de que yo soy bastante tonto. Atrás de la computadora hay algoritmos inteligentes. Esos algoritmos analizan quién es Gaby y quién es Waldo. Saben que Gaby pasó por 107 compañías de seguros, entonces a ella le dan el precio más barato porque saben que si no se va a otro lado. En cambio, el tonto de Waldo, que únicamente entró a una sola compañía de seguros, que saben que yo no renuevo en la misma compañía de seguros y que saben que yo siempre renuevo con la misma empresa sin pedir cotización en otros lados, dicen, a este pibe lo podemos destrozar porque no tiene ni idea. Entonces a este pibe le vamos a cobrar muchísimo más. Eso es lo que en Estados Unidos se aplicó sanciones del price discrimination. Con esto voy cerrando, mis amigos. La realidad, ¿cuál es? Que válidamente hoy la inteligencia artificial sí la podemos aplicar a la ley de seguros que tenemos vigente. Somos nosotros los que le tenemos que plantear al juez cómo debe interpretarse todo esto. ¿Ok? Entonces, concretamente, esta inteligencia artificial hoy sí se aplica en Argentina. No necesitamos que nos modifiquen la ley, ni mucho menos. Con lo que tenemos es suficiente. Pero somos nosotros, los abogados, que le tenemos que explicar al juez qué tiene que hacer para entender y para proteger al más débil en la relación. Cerramos con el neuromarketing. Recuerden, mis amigos, que ni ustedes, ni yo, ni nadie en el mundo decide de manera racional, sino que la mayoría de las decisiones son a través del sistema 1, que es rápido, automático, veloz y emotivo. Por eso es que el neuromarketing no apunta a la parte racional, sino a la parte emotiva de cada uno. Mis amigos, no quiero excederme. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Waldo, muchísimas gracias a vos. La verdad, no solo interesante, sino entretenido siempre. Y bueno, y quería retomar un poco mientras van pensando algunas preguntas para poder intervenir o comentar alguna situación que quieran. Un poco en lo que habían iniciado ambos expositores la charla, ¿no? Esto de que en realidad es algo que ya es hoy y es ayer, las nuevas tecnologías. Justo yo ayer terminé una novela que se llama Clara y el Sol, que habla del poshumanismo y cuál es la importancia, ¿no? Espectacular, la recomiendo. ¿Y cuál es la importancia de esto, ¿no? O sea, de cómo vemos las nuevas tecnologías aplicadas a seguros y un poco lo que dijo Carlos al principio de la charla, Carlos Schiavo, respecto a volver a la base también, ¿no? Más allá de las tecnologías, los problemas éticos, a la filosofía, a la esencia del ser humano, como para, bueno, creo que a partir de ese lugar poder ver todas estas cuestiones entre pólizas, asegurados, consumidores, aseguradoras, tratar o intentar de que, bueno, sea todo lo más justo posible. Acá somos todos abogados, todos colegas, así que me parece que esa palabra debiera ser la que nos rige. Y bueno, y no que existan abusos, sino utilizar esa inteligencia artificial que se está explayendo de una manera tan rápida, tan exponencial, como vos decías, la revolución de las revoluciones, y utilizarla de manera inteligente, que haga un bien a la sociedad y no de una forma contraria que nos perjudique. Así que bueno, les agradezco a los dos. Realmente excelente la exposición y ahora abrimos la tarde a preguntas. Si alguno quiere comentar algo, alguna consulta, no sé si Carlos Schiavo tenés ganas de... Se durmieron todos, Leti, me parece. Ya es tarde, hace mucho frío, pero bueno, acá la doctora Valentina Gómez
habilita el micrófono y no hay problema, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Les hablo desde Colombia. Buenas tardes, supongo que buenas noches para ustedes. La conversación estuvo supremamente interesante y mi pregunta está enfocada más desde la perspectiva de las compañías aseguradoras asegurando inteligencia artificial. Y no sé ustedes qué opinen, cómo puede verse modificadas las partes involucradas en el contrato de seguro, teniendo en cuenta que empezaríamos a asegurar entes o objetos que piensan solos, pero que son creados por diversas personas, pero que tienen dueños que se ven beneficiados con el objeto. Y si quieren lo aterrizo como a un caso más particular, que es el aseguramiento de vehículos que se manejan solos, los Tesla, que ya no necesitan del conductor ni del propietario para funcionar, pero que son creados por Tesla y que aun cuando Tesla ya vendió el carro, sigue controlando lo que el carro haga, pero la persona sigue manejando y pues llega una tercera víctima que se ve afectada por un error del algoritmo que ya ha sucedido en Estados Unidos, que se ha resolvido de manera pues interna, entonces no hay sentencias que digan cómo se maneja eso, pero en fin, mi pregunta es cómo están interviniendo en estos casos las aseguradoras, cuántas partes hay en un contrato de seguros, o se mantiene igual, el dueño del vehículo y ya, o si interviene, por ejemplo, Tesla dentro del contrato de seguro con el dueño del vehículo. Básicamente esa es mi pregunta. Excelente pregunta, Valentina. Yo creo que hay que ampliar la legitimación pasiva, ¿eh? En materia de responsabilidad civil. No tengo dudas, no hubo más tiempo para explicarlo, pero en el Código Argentino la formulación atrapa al dueño guardián, y la figura del guardián es quien tiene el control. Y frente a un auto autónomo, el control, como vos bien señalás, puede seguir teniéndolo quien lo diseñó, quien es el operador del software, más allá de quien sea el que haya adquirido el vehículo, o el que lo registre en un registro de la propiedad, con fines de información a terceros, ¿no? De modo tal que no tengo dudas de que en materia de responsabilidad civil, la solución sería la ampliación de la legitimación pasiva. Todavía más en este tipo de seguros obligatorios que se dictan en beneficio de las víctimas, en beneficio de quienes a quienes debe asegurarse la percepción de la indemnización. Es claro que desde el punto de vista del seguro puede haber diferencias en el tipo de producto. Un producto distinto puede necesitar el dueño del vehículo de aquel que digamos, produce los algoritmos que lo manejan, que lo conducen, que lo controlan. Y fíjense las dificultades que tenemos hasta encontrar un lenguaje adecuado. Por eso se habla del operador inicial en esta legislación proyectada en Europa, del operador final, y en definitiva en toda esa cadena, que además puede involucrar a otros sujetos, se habla de quien ejerce el control, de quien ejerce el control sobre esos algoritmos que conducen ese auto autónomo. De modo tal que esa podría ser un canal, ¿no? La ampliación de la legitimación pasiva. Una pequeña acotación, es tan compleja y profunda la pregunta de Valentina, que se habla de la parte ética del Tesla, porque cuando el doctor Schiavo vaya a comprar un Tesla, le van a decir, dígame, ¿usted qué quiere que haga el Tesla cuando esté por tener un accidente? ¿Que se muere el otro? ¿Que se muere usted? ¿Que se mueran los niños? ¿Que se muere el más viejo, el más joven, el más caro? Que lo evite, que evite el daño. Claro. Ahora, lo va a evitar, y si no lo puede evitar, ¿a quién va a dañar? Entonces, vos fíjate que hasta se está analizando la responsabilidad que va a surgir de la manera de establecer el algoritmo para el caso de accidente que no pueda ser evitado. Fíjate la trascendencia de la pregunta. Eso debería ser entendido desde el punto de vista ético como una falla, y debería generar responsabilidad. En el caso del Tesla que se accidentó, no reconoció un plano
porque el vehículo que se había interpuesto era un camión. No reconoció el plano del costado del camión. Bueno, eso es una falla del algoritmo y genera responsabilidad del operador inicial, a mi juicio. Muchas gracias, Valentina, por la pregunta. Tenemos una consulta para Waldo del doctor Andrés Plecharowski, que dice si se ha pensado sobre la contrainteligencia artificial para que en un asegurado tenga la suerte de tener una herramienta, como el caso de tu novia, que transforme en una negociadora artificial no identificable como tal para las empresas aseguradoras. Andrés, igual si querés habilitar tu micrófono, no hay problema. Hola, hola Waldo, un gustazo escucharte, la verdad que fue súper entretenida la charla y la exposición, así que vamos a tomar tips para las charlas que demos nosotros. Seguramente te he robado de todo. Con gusto. No me voy a mostrar porque estoy impresentable, parezco un Twitcher y no da gusto verme, pero bueno, nada, quería saber si habías visto algo de esto. María también, excelente la presentación, porque digamos, en las estructuras de las aseguradoras son más lentas, en todos los cambios corporativos son muchísimos más lentos y más, digamos, de elefantes respecto de la velocidad que tienen de cambio los consumidores, digo. Así que, nada, en relación a esa velocidad de cambio, ¿cuál era tu opinión? Y bueno, te traje justo la anécdota que vos contás de tu novia. Si podemos tener una novia como la tuya que nos negocie los seguros, ¿no? Está claro. Mi novia es lo más grande del mundo y alrededor, les comento, una genia total. Me quedé corto. Sí, no, un fenómeno. A ver, yo creo que acá lo que habría que hacer es la participación institucional del organismo de control, que es determinante, y por otro lado las organizaciones que defiendan a los consumidores para ver si lo que te están cobrando a vos es correcto o no. Porque lo que yo temo es que los algoritmos inteligentes, a ver, hay algoritmos inteligentes hasta para la atención del teléfono. Entonces vos llamás a una empresa yankee y el algoritmo sabe si vos sos un tipo que tiene plata o no tiene plata. De manera tal que al que tiene plata lo atiende primero y al que no tiene plata lo deja en la cola de la atención. Entonces, esto de los algoritmos inteligentes son determinantes porque estamos en manos de algo que no se sabe cómo funciona. Ahí me está sonando el cucú. Incluso vos fijate que los algoritmos no supervisados no se sabe cómo toman las decisiones. Hay un ejemplo que nos dieron en el posgrado de Corbalán con Fabi, que era el caso, creo que era de Facebook, que había hecho un robot para atender a la gente. Eran 2 robots para atender a los millones y millones de personas que se contactan. Muy bien, los conectan, todo bárbaro, qué sé yo. Al ratito, los 2 ingenieros que estaban controlando dicen, che, ¿puede ser que mi robot esté hablando con el tuyo? Sí. Ah, ¿y qué le está diciendo? No tengo idea. ¿Cómo no tengo idea? ¿En qué idioma están hablando? No sé. En segundos acaban de inventar un idioma. Ah, ¿y qué están diciendo? No tengo la menor idea. ¿Y qué van a hacer? No sé, porque no sé qué están realizando. ¿Qué hicieron? La única que te quedaba. Desenchufaron los robots. Porque no sabían qué iba a pasar. ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado con esto de la inteligencia artificial, porque no sabemos hacia dónde se llega. Por eso hay que controlarla de cerca sin ninguna duda, porque los resultados por algún lado pueden ser buenos, pero por el otro lado pueden ser malos, especialmente para los más vulnerables. Perfecto, muchísimas gracias, Waldo. Muchas gracias, Andrés, por la consulta. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, ya vamos a ir dando por finalizada la jornada. Bueno, les agradecemos mucho a todos por participar. Veo en cámara a Marcio, así que los saludo especialmente, a Juan Francisco, a todos los que nos han acompañado desde toda la Argentina y a todos los que nos acompañan desde el exterior. Siempre es un placer, Waldo y Fabiana, realmente es un gustazo tenerlos entre nosotros. Y bueno, nos han dejado mucho para pensar y para seguir estudiando. Los invito a todos a que vuelvan a repetir la grabación en nuestro canal de YouTube y nos veremos la próxima. Cuídense mucho, gracias. Buenas noches, gracias a todos por la participación. Saludos, hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Patricio. Bye. Buenas noches a todos.
Chao, Ernesto, gracias, abrazo. Abrazos de Brasil a todos. Un gusto verte. Gracias, Marcio, muy amable. Ay, Marcio, Querido Patricio, ¿cómo estás? ¿cómo Ernesto, estamos? Bien, muy todo bien, muy bien. todo bien. Muito bem. Placer en verlos todos. Un abrazo fuerte. Y no te Igualmente. olvides, Valdo, no te olvides, con tecnología o sin tecnología, el contrato de seguro es conmutativo. Buenísimo. Abrazo a todos. Leti, un beso en corazón. Gracias, Vamos, Marcio, adiós. igualmente. Un beso Un muy abrazo, grande. Muchas gracias, Waldo, a todos. Un beso grande. Hasta luego, gracias chicos. Hasta luego. Gracias.